Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la charla online IPRC en grifos y estaciones de servicio. El día de hoy nos acompaña en la ponencia la ingeniera Mayra Hernández, quien es ingeniera ambiental y de recursos naturales de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con experiencia en el sector industrial y en consultoría de seguridad e higiene ocupacional. Tiene maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Continental. Actualmente es asistente técnica de SST de la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Antes de iniciar, les recordamos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la exposición. Al finalizar, podrán realizar sus preguntas levantando la mano o escribiéndolas en el chat. Sin más, damos la bienvenida a la ingeniera. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos los presentes. Si bien es cierto, soy la ingeniera Maya Hernández, en esta oportunidad represento a la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. El tema justamente que vamos a abordar el día de hoy es sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de controles en grifos y estaciones de servicios. Si bien es cierto, es un tema clave para poder fortalecer de esta manera una cultura de prevención de riesgos laborales. ¿No? Es muy importante también que ustedes como trabajadores y empleadores conozcan sus peligros y riesgos que están expuestos, sobre que se sí, es un documento que es parte del sistema de gestión, que más adelante también lo voy a dar a conocer cómo es, cómo se realiza, como algo breve, para que ustedes de esa manera puedan conocer un poco más sobre la matriz IPRC. Bien, antes de iniciar, para poder, en este caso, ¿no? Poder hablar sobre un tema en caso particular, tenemos que acogernos al marco legal. En principio tenemos a la ley 29783. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado sobre esta ley, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también tiene sus modificatorios, ¿no? Esta ley ha sido promulgada como tal en el año 2011 y nos va a buscar a fortalecer, ¿no? A fortalecer una cultura de prevención de riesgos laborales. Asimismo, por el año 2012 se promulga su reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR, que ya este reglamento nos da un enfoque ya más amplio, ¿no? De acuerdo a la ley, ya incorpora ya una mirada señalando que debemos proteger en sí la integridad física del trabajador, ¿no? Y no solamente la integridad física, sino también la integridad de la salud mental y emocional, ¿no? Asimismo, también en ese reglamento, como bien me señalaba, nos va a explicar sobre los documentos que es parte del sistema de gestión. Si bien es cierto, uno de ellos es la matriz IPRC, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y luego tenemos a la ley 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, y también fue aprobada por el Decreto Supremo 019-2006, su reglamento. En este caso, si ustedes hacen revisión a este reglamento, del Decreto Supremo, van a revisar en el artículo 26, 27 y 28, ahí van a estar estipuladas las infracciones, tanto sean leves, graves y muy graves, que están relacionadas en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que ustedes como trabajadores, empleadores, conozcan cuáles son las infracciones, ¿no? En materia de SST. Luego también tenemos a la resolución ministerial 375-2008 TR, que nos recuerda que se debe hacer evaluaciones, ¿no? Evaluaciones de riesgo, y que en este caso también se debe contemplar lo que son los riesgos ergonómicos. Y en sí, también tenemos a la resolución ministerial, la 050-2013 TR. En esta resolución nos van a dar metodologías. Son tres métodos que está estipulado en esta resolución para poder realizar la matriz IPRC. Bueno, en sí la más clásica que más lo utilizan es en el método 2, pero es muy importante señalarle que no hay una metodología como tal que la normativa nos señala que se debe de realizar. Ustedes, como empleadores, trabajadores, pueden acogerse a lo que indica, en este caso, la resolución ministerial 050-2013, o también pueden utilizar otras metodologías internacionales. Bien, bueno, para dar un poco más en contexto, nosotros como SUNAFIL, ¿no? Como bien nos señala, somos un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo. Somos responsables de promover y supervisar y fiscalizar el cumplimiento normativo, tanto sea de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
Hay muchas, bueno, empresas, empleadores, trabajadores y que dicen, wow, la SUNAFIL solamente fiscaliza, pero no, no es así. Nosotros también promovemos el cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo y temas sociolaborales, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como SUNAFIL tenemos un eje preventivo que brindamos orientaciones, como en este caso, ¿no? Capacitaciones, realizamos ferias para trabajadores, empleadores, trabajadores del hogar, para cualquier tipo de en sí régimen, ¿no? Como tal. Asimismo, también enviamos cartas inductivas. Si bien es cierto, últimas han enviado cartas inductivas relacionadas a esta materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se ha enviado a diferentes empresas para que de esa manera las empresas no puedan responder lo que se ha solicitado, ¿no? En este caso se ha solicitado lo que es la matriz per se, también la participación de los trabajadores, alguna evidencia, porque si bien es cierto, la normativa nos señala que los trabajadores y los miembros, no los miembros del comité o supervisor, deben de participar para la elaboración o autorización de esta matriz y per se. Entonces, hemos solicitado estos requerimientos a las empresas, que son cartas inductivas, que se envían a través de la casilla electrónica, pero si bien es cierto, estas cartas inductivas son cartas preventivas orientadoras, ¿no? Es decir, que no acarrea en ninguna acción de fiscalización ni sanción. Es para que básicamente ustedes como empleadores estén preparados ante una fiscalización, ¿no? Lo que sí me gustaría que acá quede claro que nosotros como SUNAFIL no solamente fiscalizamos, no solamente multamos, sino también tenemos el eje preventivo. Bien, y bueno, otro de las funciones como SUNAFIL, que también brindamos asesoría técnica, si en el caso ustedes como empleadores pueden solicitar a través de nuestra mesa de partes para poder solicitar una asistencia técnica, ¿no? En este caso se designa un inspector y va a los centros de labores para que de esa manera el inspector pueda darle algunas recomendaciones, quizás en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el caso de que ustedes requieran. Pero no significa que el inspector va a ir a fiscalizar, entre otros, ¿no? Básicamente les va a dar las recomendaciones, ¿no? Pueden realizar, como bien lo señalaba, a través de mesa de partes, para que se pueda realizar de esta manera las asistencias técnicas, ¿no? Si bien es cierto, también es una de las funciones que nos señala dentro del ROF. Asimismo, también mencionarles que la SUNAFIL cuenta con 26 intendencias regionales a nivel nacional. Ya no solamente estamos en Lima, también estamos en Tumbes, Loreto, Piura, Amazonas, Cajamarca, Ancash. Dependiendo de dónde se encuentre usted, puede quizás interponer una denuncia con nosotros ante una vulneración de derechos o quizás una asistencia técnica si en el caso requiere ir de manera presencial. Bueno, básicamente quería darle a conocer que en SUNAFIL tenemos 26 intendencias regionales, como pueden observar en las fotografías, y asimismo también señalarles que el ámbito de la competencia de la SUNAFIL básicamente está relacionada, ¿no? Que nosotros tenemos la competencia para fiscalizar al régimen laboral de la actividad privada, es decir, a los trabajadores que se encuentran bajo el decreto legislativo 728, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la competencia para poder vigilar y exigir el cumplimiento normativo en tanto la materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Así como también tenemos competencia para los regímenes especiales, tanto para microempresas, bueno, pequeñas empresas, minería, pesquera y entre otros. Asimismo, si bien es cierto, como ustedes sabrán, en las municipalidades no pertenece al sector público, pero en este caso los obreros municipales pertenecen bueno, al régimen 728. Entonces nosotros también tenemos competencia para poder fiscalizar o también realizar acciones de prevención ante esos trabajadores o cualquier otra entidad pública, pero que tenga trabajadores de 728. Nosotros tenemos la competencia para actuar en ese marco. Asimismo, como bien lo señalaba en el marco normativo, ¿no? Se empezó con la Ley 2978-3, la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien es cierto, esta ley es transversal, ¿no? Aplica tanto para el régimen privado, para el régimen público, para las Fuerzas Armadas, Policía del Perú, Nacional del Perú, o también para trabajadores que no, hay muchas empresas que ustedes como que pueden realizar su propia empresa y eso también aplica la ley 2978-3.
Asimismo, esta ley no solamente aplica para trabajadores, sino también para practicantes, para las personas terceras, entre otros. Por eso que bien lo señalaba, esta ley 29783 es una ley transversal, ¿no? Porque aplica para todos los sectores económicos y de servicios, tanto para empleadores y trabajadores. Asimismo, la ley, ¿no? Tiene un objetivo, un objeto que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Si bien es cierto, dentro de la ley nos indica 9 principios, pero uno de los principios principales, en este caso es el principio de prevención, que nos señala que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo todos los medios y condiciones que protejan la vida de sus trabajadores, y no solamente a sus trabajadores, sino también a las personas que se encuentran, las personas terceras, ¿no? Los trabajadores terceros, los practicantes y entre otros. Cualquier suceso que ocurra dentro de su centro de labores, el responsable siempre debe ser el empleador. Bien. Asimismo, dentro de la ley 29783 nos señala también otro actor muy importante que es el Estado. En este caso, ¿no? Puede ser SUNAFIL, que se encarga de fiscalizar y vigilar el cumplimiento normativo en materia de seguridad, salud y trabajo o sociolaborales. Y también como tercer actor dentro de la ley está estipulado los trabajadores, que deben participar activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes me dirán, Mayra, pero ¿cómo nosotros participamos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Ustedes como trabajadores pueden postular, no pueden ser parte de los miembros del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes como trabajadores cumplen con los requisitos que señala la normativa, pueden ser parte de ellos. ¿Y cuáles son los requisitos? Nos señala que debe ser, mínimo debe tener 18 años de edad, ser trabajador del empleador y de preferencia tener algún curso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si ustedes como trabajadores cuentan con esos requisitos, ustedes pueden postular para que puedan ser miembros del comité o de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Ahora, justamente el tema que estamos abordando el día de hoy, que es sobre la I per se, ustedes como trabajadores también eh, bueno, la normativa nos señala que ustedes deben de participar para la elaboración o actualización de la matriz I per se. Bien, entonces, ¿cómo ustedes participan? Puede ser a través de encuestas, dependiendo del empleador, ¿no? Cómo lo gestione, puede ser a través de actas. Lo importante es que ustedes, bueno, en este caso el empleador, demuestre que sí los trabajadores están participando para la elaboración o actualización de esta matriz I per se. Por ejemplo, hay muchos casos que ha venido a SUNAFIL y preguntándonos justamente sobre ese tema de cómo los trabajadores participan, cómo yo demostraría. Realmente puede ser por fotografías, por actas, en este caso se pueden reunir, imaginemos en una sala de reuniones, y si bien es cierto, esta I per se es por puesto de trabajo, se reúnen y el personal competente en la materia les consulta, pues ustedes, nada más que ustedes, los trabajadores, conocen sus propios peligros y sus riesgos, le consultan, interactúan y le indican, pues, ¿no? Cuáles son sus peligros y riesgos, y ya quedaría en un acta claramente con sus firmas respectivas. Van a poner en el acta el lugar donde han realizado esta actualización de la matriz I per se o elaboración. Lo importante es que hay una evidencia de que ustedes como trabajadores han participado para esta elaboración de esta matriz I per se. Y de esa manera, es como la normativa nos señala, es que los trabajadores tienen eh, bueno, el derecho de participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, quiero compartirle aquí algo muy importante. Si bien es cierto, existen guías técnicas internacionales que refuerzan la importancia de esta matriz I per se. Por ejemplo, aquí tenemos la guía técnica colombiana, la GTC 45/2010, y también hay guías, bueno, similares como que existen quizás la de Chile u otras varias. ¿Y qué nos dicen esta guía? Que en sí el propósito de la matriz es que el empleador puede identificar, ¿no? Claramente cuáles son los peligros, sus riesgos asociados, para que después
puede establecer controles, ¿no? Con los controles necesarios y de esa manera asegurar cualquier riesgo que vaya a suceder, ¿no? Si en caso, en la evaluación, es algún riesgo alto, lo importante es que se evalúe y se pueda reducir ese riesgo que en este caso se ha contemplado, ¿no? Hasta que de esa manera se reduzca y haya niveles aceptables o tolerables. Por eso es muy importante, como bien nos señalaba, la normativa como tal no obliga a que utilice una metodología. Ustedes pueden utilizar las metodologías que nos señala la Resolución Ministerial 050-2013 TR, o también pueden utilizar otras metodologías internacionales, ¿no? Eso ya queda ya a gestión interna del empleador, cómo va a realizar, en este caso, su matriz y per se. Asimismo, la Ley 29783 precisa que el empleador debe adoptar un enfoque de género, ¿no? Un enfoque de género para de esa manera determinar, ¿no? Ahí va para la determinación inicial del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si bien es cierto, la evaluación se debe hacer desde el inicio de la relación laboral, ¿no? Por puesto de trabajo. Imaginemos un trabajador bueno, un trabajador que trabaje en oficinas no va a tener los mismos peligros y riesgos que un trabajador que se encuentra laborando en las calles, ¿no? O sea, operarios, tienen diferentes peligros y riesgos, por eso que esa matriz se realiza de manera, bueno, por puesto de trabajo, ¿no? O sea, son diferentes como tal. Asimismo, el empleador debe garantizar que todo trabajador debe recibir una inducción general. En esta inducción general, básicamente se van a explicar las normas de seguridad, la política de la empresa, también cuáles son los riesgos que se va a efectuar dentro de su puesto de trabajo, y así también como las inducciones específicas, ¿no? Si bien es cierto la normativa que nos señala que son 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ustedes me dirán, Mayra, pero ¿cuánto es el tiempo que se debe de determinar, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de las capacitaciones? Si bien es cierto, la normativa no nos señala como tal el tiempo que debe durar las capacitaciones, eso ya queda a gestión interna del empleador. Asimismo, la persona que da estas capacitaciones debe ser un personal competente en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el empleador debe determinar ese perfil del profesional que va a determinar que dé estas capacitaciones, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos casos que ha venido y nos dice, justamente ayer que atendí a un ciudadano y me dijo, señorita, ¿es verdad de que un ingeniero industrial debe realizar las capacitaciones? Y yo claramente le comento, ¿no? De que si bien es cierto, la normativa como tal no nos precisa la carrera, si es titulado, es bachiller, sino que nos indica que es un personal competente en la materia. Si el personal tiene experiencia, tiene capacitaciones, y ante una inspección se demuestra de que sí, esa persona que está dando las capacitaciones tiene la competencia para darlo, bien, o sea, no va a pasar quizás alguna sanción u otro, ¿no? Pero sí es importante y que ustedes contemplen ello, que el profesional, la persona que da estas capacitaciones debe ser un personal competente en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, no hay un tiempo determinado que deben durar estas capacitaciones. Puede ser 1 hora, 2 horas, a excepción ya en el caso existen reglamentos sectoriales, como en el caso del sector de obreros municipales, ahí sí nos precisa que son de 8 horas, de 4 horas, sus capacitaciones. Pero en la ley general, como tal, no nos precisa un tiempo de las capacitaciones y es muy importante recalcar ello. Asimismo, respecto a los documentos del sistema de gestión, justamente lo que le estaba señalando al principio, todo empleador debe implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, acá pueden observar los documentos que es parte de ese sistema, tenemos a la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De la política, seguramente muchos de ustedes habrán visto porque esta política debe ser en un lugar visible, seguramente está dentro de la entrada de los centros de labores. Esta política, si bien es cierto, es el compromiso de la alta dirección hacia sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente es una hoja, ¿no? Debe ser específica
concisa, debe estar fechada, debe estar difundida, firmada por la alta dirección. Y la alta dirección ahí se está comprometiendo de que ustedes están trabajando en un lugar de buenas condiciones, garantizando más que todo las condiciones en el cual ustedes están trabajando. Básicamente, esta política está relacionada a la materia de seguridad y salud en el trabajo, que también es uno de los documentos del sistema de gestión. También está el libro de actas, los registros, si bien es cierto, son 8 registros, tanto sea el registro de capacitaciones, el registro de inspecciones, el registro de monitoreos ocupacionales y entre otros. También hay el programa anual, la planificación de la actividad preventiva, el mapa de riesgo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Acá quiero precisarlo algo muy importante, que toda empresa que tiene de 20 a más trabajadores obligatoriamente debe entregar sus reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. Pero si la empresa tiene de 1 a 19 trabajadores, ese reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es facultativo. Eso sí que queda muy bien en claro. Bien, si la empresa tiene de 1 a 19 trabajadores, la entrega de este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es facultativo. Y si la empresa tiene de 20 a más trabajadores, sí es obligatorio que el empleador le otorgue su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores. Claramente que sean bajo cargo, ¿no? Es decir, de que cuando el empleador ingresa a sus labores, le debe entregar ese reglamento, el trabajador debe de firmarlo, en la cual, dando la autorización, ¿no? Que ha firmado o ha leído cuáles son las normas en materia de seguridad en el trabajo que contemplan, ¿no? Dentro de su organización. Y por ello es muy importante que ustedes conozcan, y no solamente también se debe entregar a los trabajadores, sino también quizás a las personas terceras que van dentro de sus instalaciones. También el empleador está en obligación de entregarlo al personal tercero y a los practicantes. Y bueno, también tenemos a ley per se, justo el tema que estamos abordando el día de hoy. La matriz y per se también, como bien nos señalaba, debe estar en un lugar visible, dentro, bueno, en un lugar visible de su puesto de trabajo, porque si bien es cierto, este I per se se realiza por puesto de trabajo. Bien, eso como pueden ver, todos son los documentos que forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la normativa también nos señala que esta matriz hiper, acá pueden ver una imagen. Básicamente, bueno, es una imagen referencial. Básicamente es así la I per se, la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Igual más adelante también lo voy a mostrar un poco ya más amplio esta matriz, pero para que se den un poco más idea que de esta forma es la matriz I per se, en la cual está contemplado el puesto de trabajo, su peligro, su riesgo, la consecuencia, hay una evaluación cuantitativa tanto de la probabilidad y severidad, y acá se debe poner las medidas de control. Bien, ahora, señalarle que esta matriz I per se debe actualizar mínimo una vez al año, o también cuando cambien las condiciones de trabajo. Es decir, imaginemos que haya sucedido un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, va a haber mejoras. Y esas mejoras se puede contemplar en esa matriz y per se, o quizás hay un cambio en el requisito legal, el decreto supremo 005/2012 TR, imaginemos que se haya modificado, u otra normativa se haya modificado, estoy poniendo un ejemplo. Si hay un cambio en el requisito legal, claramente ahí la matriz y per se debe de actualizar. Como bien nos señala la normativa, mínimo una vez al año se debe actualizar esta matriz y per se, pero también puede ser antes. También se puede quizás cada 6 meses, dependiendo, si en el caso exista un accidente de trabajo o haya un cambio de normativa, o quizás ha habido cambios de equipos, maquinarias, entre otros. También en esos casos en particulares se debe actualizar esta matriz y per se, siempre y cuando acogiéndonos también en lo que nos señala en el artículo 77 del Decreto Supremo 2012 TR. En ese artículo 77, que también lo voy a demostrar más adelante, que nos señala, en ese artículo nos va a precisar todas las condiciones que se deben tener para actualizar esta matriz I per se. Bien, aquí como bien les precisaba, esta matriz I per se debe ser elaborada por un personal competente,
Si bien es cierto, este personal competente debe determinarlo el empleador, ya dependiendo del empleador qué perfil está buscando para que pueda realizar esta hiper, quizás en una empresa, imaginemos X, una empresa X, y contrata, puede terciarizar el servicio para que le elabore esa matriz hiper C, o también pueden elaborarlo sus propios trabajadores, ¿no? Si tiene, bueno, si dentro de su empresa sus propios trabajadores tienen la competencia para poder realizar esta matriz per se, pueden realizar. Si nadie de sus trabajadores quizás tenga esa competencia, ya puede tercerizar este servicio. Lo importante es que el que lo elabora debe ser un personal competente en la materia, es decir, como bien lo señalaba, una persona que tenga experiencia, que conozca en cómo elaborar esta matriz per se, que conozca sobre esta materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, igualmente, como bien les precisaba, esta matriz debe ser actualizada mínimo una vez al año, también puede ser antes, como les señalé, que quizás por un cambio de equipo, de herramientas, un accidente de trabajo u otras. Asimismo, esta matriz y per se debe ser en consulta con los trabajadores. Los miembros del comité también deben de participar para la elaboración o actualización de esa matriz y per se. Si la empresa tiene su comité, es decir, la empresa si tiene de 20 más trabajadores, han formado su comité, deben participar para la elaboración de esta matriz. O en su defecto, si la empresa tiene de 1 a 19 trabajadores, claramente que tiene la obligación de contar con su supervisor y también deben de elaborar o actualizar esta matriz y per se. Y si bien es cierto, esta matriz y per se es por puesto de trabajo, como bien se mencionó. Asimismo, esta matriz y per se deben de estar contemplados sus actividades rutinarias, no rutinarias, en situación de emergencia, así también como las condiciones de trabajo y la susceptibilidad a factores de riesgo. Deben de contemplar si quizás bueno, dentro de los trabajadores cuentan con puestos con discapacidad o quizás hay trabajadores que están embarazadas. Ahí en ese caso ya es un caso ya muy particular, ¿no? Si una trabajadora está embarazada, ya se debe realizar una matriz y per se y para ese puesto, ¿no? O sea, para la trabajadora como tal, ahí se debe de especificar en este caso cuáles son sus peligros y riesgos que está expuesta esta trabajadora y que se encuentra embarazada. Bien, así como también puede existir que se encuentre trabajadores con discapacidad. Entonces, para que quede un poco más claro, esta matriz sí per se debe realizar un personal competente. Seguramente ustedes habrán escuchado también sobre el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo básicamente está conformada por profesionales, ¿no? Por diferentes profesionales, ya sea un médico, un ingeniero, un abogado que conozca esta materia. Entonces este servicio de seguridad se va a encargar de elaborar esta matriz per se, y no tanto la matriz per se, sino también cualquier otro documento, ya sea el plan, ya sea el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, la política, el mapa de riesgos u otros. Ahora, bueno, si bien es cierto, ya les di a conocer un poco ya lo que es la parte conceptual, ¿no? De quién lo elabora, quiénes participan, cuándo se actualiza esta matriz y per se, también cuáles son los requisitos, no se deben contemplar las actividades rutinarias, no rutinarias, bien, ya está toda la parte, lo que es la parte teórica, ¿no? La obligación legal que nos señala en este caso la normativa. Ahora vamos a entrar, bueno, en este caso el desarrollo práctico, ¿no? Algo pequeño, algo para que de esta manera puedan entender de cómo se realiza esta matriz y per se. Si bien es cierto, la matriz y per se no es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, comienza primero con la identificación de peligros, ¿no? ¿Qué nos señala aquí? Que es un proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se van a definir sus características. Aquí claramente nos señala el peligro según el Decreto Supremo 005/2012 TR, nos señala que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar algún daño, tanto puede ser a las personas, al equipo, a los procesos o al ambiente.
Aquí, bueno, he colocado unos ejemplos claros referente a justo a grifos, ¿no? Sobre la manipulación de mangueras y combustibles líquidos, la iluminación, ¿no? Si bien es cierto para los trabajadores, más que todo que trabajan en turno noche. Y también acá pueden observar los diferentes tipos de peligros que existen, ya sea físico, químico, biológico, eléctrico, mecánico, locativos, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, puede ser los pisos que se encuentran con huecos, el estrés laboral, quizás por las jornadas largas, los vapores, hay seguramente tableros eléctricos, y esos son los peligros, ¿no? Que te pueden causar algún daño dentro de tu cuerpo, no te puede causar ello. Asimismo, luego hay una evaluación de riesgos. En este caso ya se va a permitir a determinar el nivel y el grado de gravedad. Aquí pueden observar, ¿no? En este caso el riesgo es la probabilidad de este peligro que se materialice. En este caso puede ser la exposición a movimiento repetitivo, a los sobreesfuerzos por trabajo prolongado, ¿no? La monotonía que tienen en este caso esos trabajadores. Asimismo, quizás otro peligro que ustedes puedan contemplar, ¿no? Si bien es cierto, nuestros trabajadores, bueno, los despachadores, si los despachadores como tal, uno de los peligros que también puede ser quizás que trabajan mucho de pie, ¿no? Entonces, el riesgo sería ya la exposición a postura prolongada, ¿bien? Quizás puede ser un peligro los carros, ¿no? Los carros que se encuentran en movimiento y puede haber una exposición quizás a un atropello, a un choque o entre otros. Asimismo, es muy importante señalarle que todos los trabajadores deben de identificar sus peligros, evaluar sus riesgos y determinar controles de las mismas. No, esta es ya la última parte respecto al control de riesgo que se debe determinar, ¿no? Que se debe determinar según sus jerarquías de controles, como pueden observar aquí. Mm, Aquí pueden observar, son 5 controles, tanto lo que es eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y equipos de protección personal. Aquí, mira, pueden ver, mientras que son más efectivos, la eliminación, ¿no? Luego sigue la sustitución hasta llegar a los equipos de protección personal. Aquí, de igual manera, les he puesto unos ejemplos claros. Si bien es cierto, cuando se aplica el control de eliminación, que es el más efectivo, ¿no? Ya se elimina en este caso ya el peligro que se ha identificado. Por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Un sistema eléctrico. Si en el caso ustedes lo eliminan, ya se eliminaría en sí todo, en este caso el peligro, ¿no? Se debe modificar el diseño, debe haber cambios en el proceso como tal. También otra medida de control, según la jerarquía de controles, es la sustitución. Eso ya va a sustituir la actividad o el proceso o el material para que sea menos peligroso, ¿no? Aquí puede ser cuando hay una sustitución de materiales por otros menos peligrosos, también como reducir la energía del sistema, reducir la fuerza, tensión, una presión, una altura, aspirar por un lugar de barrerlo, entre otros, ¿no? Básicamente esta medida de control es la sustitución. Si ustedes se dan cuenta que mientras van colocando sus medidas de control, la eliminación es el más es efectivo. Luego la siguiente jerarquía de control, el que es la sustitución, va a ser menos efectivo, ¿cierto? Luego el control de ingeniería, ya de esta manera ya se va a utilizar lo que son ayudas mecánicas para poder trasladar, en este caso, cualquier otro material, las barras de seguridad, un sistema de ventilación. Asimismo, también en el caso de la jerarquía de control de administrativo, se encuentran las señales de seguridad, las sirenas, las alarmas, las capacitaciones que se brindan a los trabajadores. Como bien les precisaba, son mínimos 4 capacitaciones que se deben dar a los trabajadores de acuerdo a sus peligros y riesgos que están expuestos. También los permisos de trabajo, los procedimientos, los extintores que se colocan también en el área. Aquí pueden ver, ¿no?
La señalización, según los precisa en la NTP 399/2004 sobre las señales de seguridad, entra en ese NTP, nos va a indicar, ¿no? Cuál es el lugar que se debe de ubicar. En este caso, esta señalética a una cierta altura que se recomienda. Y asimismo, también otros señaléticas como el prohibido fumar. Si bien es cierto, eso no está permitido, porque si hace fuego abierto se debe colocar estos avisos en un lugar visible. Y también los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal se entregan por puesto de trabajo, ya de acuerdo a los peligros y riesgos que ustedes se encuentran expuestos. En este caso tenemos al calzado de seguridad, también a los lentes de seguridad, a los guantes de seguridad según el trabajo. Medida de control, ¿no? Según esta jerarquía de controles, ya que es lo último, el equipo de protección personal, que quizás hay muchas empresas que de frente te dan ya equipo de protección, pero no aplica estas medidas de control, ya sea tanto de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo. Hay muchas personas que, bueno, empleadores, que te entregan tus equipos y piensan que esa sería la única solución para poder prevenir quizás algún accidente de trabajo, pero no es así. También se deben de aplicar estas medidas de control, ya sea administrativo, quizás dar capacitaciones a sus trabajadores, colocar señaléticas de seguridad, sustituir o eliminar el peligro como tal. Pero eso ya queda, bueno, la responsabilidad del empleador a cómo debe evaluar, ¿no? Su peligro y riesgo de acuerdo a la matriz y per se que lo está elaborando de esa manera. Ahora, ¿qué metodología uso? Como bien nos precisaba al inicio, la normativa como tal no nos señala una metodología, o sea que obligatoriamente utilices una metodología, si no puedes utilizar metodologías peruanas, internacionales, eso ya, ya queda a discrecionalidad del empleador qué metodología usar, pero ante esa metodología que usted aplique debe identificar y valorar sus riesgos para que de esa manera pueda tomar medidas de control. Asimismo, debe tomar decisiones ante una selección de maquinarias, materiales o herramientas o procedimientos. Debe comprobar si las medidas de control son efectivas para que de esa manera se pueda reducir los riesgos y se debe priorizar la ejecución de acción de mejora. Hay algo muy importante que quiero señalarles, que cuando se realiza esta matriz y per se, y en la cual se contempla ya las medidas de control según la jerarquía de controles, ante una auditoría ustedes tienen que demostrarles que verdaderamente están aplicando esas medidas de control porque le van a solicitar alguna evidencia. Porque hay muchos casos que quizás en sus medidas de control ponen, no sé, procedimientos de trabajo para la elaboración de limpieza, imaginemos un caso. Pero ante una auditoría le solicitan ese procedimiento y no existe. Entonces ahí sí sería una falta, ¿no? Entonces ustedes, todo lo que contemplen en su matriz y per se debe ser real, ¿no? Debe ser real de acuerdo a la realidad de su empresa. Es por ello que es muy importante que elaboren bien esta matriz y per se. Asimismo, algunos aspectos que se deben de tener para poder desarrollar esta matriz y per se debe designar a un miembro de la organización, considerar también la legislación vigente. Claramente no se va a colocar normativas que ya han sido pasado, ¿no? También debe consultar a las partes interesadas, determinar las necesidades del entrenamiento del personal, tener documentados sus resultados, como bien lo señalaba, todo debe siempre quedar con evidencias correspondientes, considerar los cambios, si bien es cierto, esta matriz debe ser actualizada mínimo una vez al año, o cuando quizás haya cambio en sus procesos, en sus maquinarias, o haya quizás sucedido un accidente de trabajo. Asimismo, deben considerar también las estadísticas que han ocurrido. En la resolución ministerial nos indica tres metodologías. Bueno, aquí es este cuadro, como pueden ver, es el método 2. En este método 2, básicamente, bueno, están los cuadros sobre el nivel de probabilidad. Y para que ustedes puedan realizar esa matriz y per se, deben de considerar si tienen quizás procedimientos de trabajo. Si en el caso no tienen procedimientos de trabajo en su matriz y per se,
se va a colocar los índices, ya sea uno, 2 y 3. Si no tienen procedimiento de trabajo, entonces su índice sería 3. Si tiene, también les va a determinar si tienen capacitaciones. Imaginemos que el trabajador tenga capacitaciones, sea un personal que conozca su peligro. Entonces, de acuerdo a estos índices que contemplan nivel de probabilidad, tanto sea de personas expuestas, sobre los procedimientos, capacitaciones o el nivel de exposición, se va a determinar las puntuaciones para poder elaborar de esa manera su matriz y per se, al igualmente como para poder elaborar también la matriz de valorización según las consecuencias con la probabilidad, ahí se va a determinar su valoración, tanto sea trivial, moderado o importante. Se va a determinar el nivel de riesgo. Acá hay un claro ejemplo en la cual se ha realizado. En este caso, me imaginamos que sea un conductor de transporte, se debe considerar sus actividades, la inscripción. Esto, si bien es cierto, es un modelo referencial, no significa que todas las matrices y per se deben de realizar de esta manera, ¿no? Si bien es cierto, la normativa nos señala que puede utilizar cualquier u otras metodologías, en el método 2 nos da una estructura, pero también puedes adicionar más campos, pero ya queda ya gestión interna del empleador de cómo va a elaborar su matriz y percepto. Primero debe identificar el peligro, como tal, no debe identificar el peligro, en este caso movimientos repetitivos, su clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de peligro es? Si es peligro químico, ergonómico, psicosocial, bueno, en este caso es ergonómico, así como los efectos posibles, que son las consecuencias, esto, movimiento repetitivo te puede ocasionar lo que son las tendinitis. Bueno, en este caso de las puntuaciones que les señalaba, por ejemplo, en este caso A, que es en las personas expuestas. Entonces, acá justamente lo que les señalaba lo que son las puntuaciones. Ustedes ven acá, dicen 2, 3, 2, 3, ¿no? Entonces, esas puntuaciones básicamente son sobre lo que nos indica en esta resolución ministerial, de acuerdo a estas personas, de cuántas personas están expuestas ante este riesgo, si cuentan con sus procedimientos, si no cuentan con si cuentan con procedimientos parcialmente, su índice es 2. Entonces, en la matriz acá se debe colocar 2. Asimismo, si tienen capacitación, si el personal no está entrenado, aquí se va a poner 3. Ya depende de ustedes a la evaluación que van a realizar. Y de esa manera se va a determinar el nivel de riesgo. Y por último, se debe establecer las medidas de control. Y de igualmente, bueno, acá hay un ejemplo de un despachador de combustible líquidos. En este caso se ha contemplado, si bien es cierto, es una actividad rutinaria, que esa actividad lo realiza en un interdiario, dependiendo de su jornada que tiene. Y el tipo de peligro es ergonómico, si bien es cierto, primero se debe identificar el peligro. Bien, entonces el peligro es la manipulación de la manguera de combustibles líquidos. El riesgo sería la exposición a movimientos repetitivos. Y el daño que le causaría serían los golpes, los síndromes de túnel carpiano. Y ya al identificar este peligro se debe determinar su riesgo. ¿Cómo? Haciendo este cálculo. Por ejemplo, aquí han utilizado otra metodología que han hallado, bueno, en este caso, claro, la probabilidad de acuerdo a estos cuadros y ya determinado su nivel de riesgo con sus respectivas medidas de control. En este caso, realizar monitoreos, realizar capacitaciones sobre los riesgos ergonómicos, realizar pausas activas, tener también turnos rotativos y entre otros. Igualmente aquí pueden observar, ¿no?, un puesto de trabajo de una despachadora de combustibles químicos, de combustibles líquidos. Su tipo de peligro es el químico. Si bien es cierto, existen diferentes tipos de peligro, ya sea físico, químico, ergonómico, biológico, pero para este ejemplo en particular, el tipo de peligro es químico. ¿Y cuál sería el peligro? El combustible líquido, ¿no? Entonces, el riesgo sería quizás la exposición a incendio, exposición a combustible líquido, y los daños que generarían sería la quemadura, la asfixia o hasta la muerte que también te puede conllevar. Es por ello que es muy importante que se le brinden capacitaciones, inspecciones periódicas, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral.
tener también su plan de contingencia y muy importante contar con sus equipos de protección personal. Ahora bien, en esa parte ya les daría a conocer sobre las etapas de fiscalización laboral. Si ustedes como trabajadores sienten que están vulnerando sus derechos, quizás no les están dando sus capacitaciones o no les se le ha otorgado su equipo de protección personal o quizás no han realizado una identificación de peligros de evaluación de riesgos. Ante estas vulneraciones, ustedes tienen esa facultad de interponer una denuncia con nosotros. Si bien es cierto, nosotros somos competentes para el régimen de la actividad privada 728, entonces ante ello ustedes pueden realizar una denuncia. Entonces, ¿cómo es? Ustedes presentan una denuncia ante los incumplimientos que hayan pasado, sucedido, y se va a generar esa orden de inspección. Al generarse esta orden de inspección, se va a designar al inspector. Y este inspector va a tener un plazo de 10 días máximo para que pueda realizar su primera actuación inspectiva. ¿Y cómo realiza esta primera actuación inspectiva? Ya seguramente muchos de ustedes saben, ¿no? Es decir, el inspector va a las instalaciones, entonces el inspector está facultado en ir en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento del día. Entonces, desde que el inspector comisionado comunica al empleador, ¿no? A la persona que va a ser inspeccionado, tiene un tiempo para que pueda ingresar dentro del centro de labores de 10 minutos. Por ejemplo, si va el inspector, comunica y no le abre la puerta, a pesar que claramente le haya avisado, pasa 15 minutos, 20 minutos, supera ese plazo de 10 minutos, ya se generaría ya una infracción a la labor inspectiva. Asimismo, bueno, el inspector claramente eh, va a las instalaciones, esa es una modalidad de actuación. También puede ser por comparecencia, es decir, el inspector cita al sujeto inspeccionado, ya sea de manera presencial o virtual, y de igual manera, si en el caso el inspector le citó, en este caso al empleador, a las 10 de la mañana y se acerca recién 10:30 con los documentos que se le ha solicitado, también se generaría una infracción a la labor inspectiva. Bien, pero el tiempo es de 10 minutos como tal. Así también actúa por la comprobación de datos, por requerimiento de información y entre otros. Y luego de esta primera actuación inspectiva, en este caso ya tiene 30 días ya para llevar el proceso, ya sea por requerimiento, por advertencia o por paralización, o también hasta un cierre temporal. Y esta etapa de fiscalización va a terminar por dos formas, tanto sea por informe de inspección o por acta de infracción, ¿no? Entonces, cuando termina el informe de inspección significa que ya el empleador, y bueno, claramente por toda esta etapa de fiscalización ya ha cumplido con sus obligaciones y cuando ha terminado entre acta e infracción ya denota en este caso una infracción, es decir, cuando termina en acta de infracción. Es decir, ya conllevaría ya en este caso una multa. Si bien es cierto, es una infracción grave de seguridad y salud en el trabajo, según el decreto supremo 019/2006 cuando les mencioné en el marco legal, este decreto que revisa en el artículo 26, 27 y 28 del decreto 019/2006, ahí están todas las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero en un caso particular del tema que estamos abordando el día de hoy, que es infracción grave, no llevar las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos, es decir, no realizar su matriz per se, y por eso que eso se conllevaría una infracción grave. Ahora, ustedes me dirán, Mayri, ¿cuánto es la multa si en el caso no hay una evaluación de riesgos, no tiene su matriz y per se? Aquí pueden ver la escala de multas. Bueno, está a las 24. Pero en esta escala de multas, si bien es cierto, está en función de la gravedad de infracción, al tipo de empresa y el número de trabajadores afectados. Y con esta tabla de multas van a poder determinar la multa en cuánto conllevaría. Imaginemos en este caso, mm, a ver, el lapicito. Imaginemos en este caso que si bien es cierto la infracción grave, es una infracción grave no realizar estas evaluaciones, entonces como imaginemos que es una empresa no MIPE. Como es una empresa no MIPE, la gravedad de infracción es grave,
y imaginemos que el número de trabajadores sean 5, ¿ya? Quizás no han realizado, en este caso, su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, como es una no vipe y es una infracción grave, y ese sería el monto que se debe de determinar para la cantidad de multas. Bien, si bien es cierto, es dependiendo del tipo de empresa, de la gravedad de infracción y el número de trabajadores expuestos. Asimismo, comentarles que el día jueves se lanzó la segunda versión del aplicativo ELSA, que es sobre estrategia laboral de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, este aplicativo se lanzó el año pasado, que más que todo abarcaba para que te pueda asesorar de cuáles son las funciones, obligaciones del comité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero este año, el jueves pasado, se lanzó la segunda versión del aplicativo ELSA para que de esta manera ustedes puedan conocer un poco más sobre la normativa de seguridad y salud en el trabajo relacionado a la IPRC. Te va también a realizar un autodiagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo y te va a ayudar a construir la matriz IPRC. Y también hay dos, tres secciones, y acá les voy a mostrar para que puedan observar sobre este aplicativo que es muy bueno. Les invito igual para que puedan entrar en este aplicativo. En principio, claramente tienen que entrar a la página web de la SUNAFIL. Ingresan SUNAFIL, o en su defecto ponen SUNAFIL ELSA y directamente les va a direccionar a la página web de la SUNAFIL. Ingresa, bueno, acá hay un video institucional, pueden verlo, también les invito a verlo, que en la cual te va a explicar una breve, eh, una breve resumen en qué consiste este aplicativo de ELSA. Le van a encerrar en ingresar y aquí les va a mostrar tres módulos. Como bien les precisé, el año pasado se lanzó la primera versión, que solamente correspondía al comité y supervisor, en la cual te explicaba de una manera interactiva, con videos, con descargables, en cómo conformar tu comité, cuáles son las funciones del comité, que también te realizaba un autodiagnóstico. Y luego también, bueno, en este año, la semana pasada, el jueves, se lanzó esa segunda versión que corresponde a IPRC y línea de base. Si ustedes entran a IPRC, justamente el tema que estamos abordando el día de hoy, por eso que les muestro este aplicativo muy importante para que ustedes puedan conocer sobre la normativa de seguridad o realizar su matriz IPRC. Si bien es cierto, este aplicativo es una herramienta informativa, no va a acarrear ninguna acción de fiscalización. Luego le dan siguiente y le van a solicitar su nombre. Le van a colocar su RUC. Esto básicamente es para nosotros determinar el tipo de empresa que está ingresando a este aplicativo. Ya es más que todo referencial. Se identifica si es trabajadora, empleadora. Entonces, en este aplicativo, si ustedes van a dar en esta primera opción, ELSA te va a dar a conocer la normativa en seguridad, claramente de la ley 297813, su reglamento sobre la normativa de seguridad y salud en el trabajo relacionada y per se. También te va a ayudar a hacer un autodiagnóstico. Es decir, si ustedes como empresa, imaginemos un empleador que entra acá en ELSA, en esta segunda opción, te va a indicar qué es lo que te falta en tu empresa en relación a la matriz IPRC. Y también te va a ayudar a elaborar tu matriz IPRC. Por ejemplo, si damos al segunda opción, son básicamente preguntas de sí y no. Acá te consulta ELSA si los trabajadores o miembros del comité han participado en la IPRC, como viene señalada en la capacitación, ustedes le dan sí. Y bueno, acá Elsa te va a recordar que sí, los trabajadores deben de participar, ¿no? Porque es uno de los objetivos también de la ley. Te va a preguntar si el empleador adopta medidas efectivas y te va a dar a conocer más, ¿no? Si en este caso tu IPRC está expuesta en un lugar visible y así entre más consultas y también te va a permitir descargar recordatorios, si en el caso tu empresa ha hecho una evaluación inicial, y así te va a hacer diferentes preguntas, si en el caso tu IPRC ha sido actualizada. Son básicamente preguntas de sí y no, que ya al finalizar estas preguntas te va a dar dos descargables, tanto de conformidades y no conformidades. Es decir, acá te va a indicar qué es lo que le falta a tu empresa para cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya finaliza.
bien, con las preguntas que han respondido de sí y no. Y acá te va a dar, como bien lo señalaba, las conformidades o no conformidades. Por ejemplo, acá te indica el porcentaje de cumplimiento, que los que has cumplido, y en el otro PDF te va a indicar cuáles son los que te falta, en este caso, implementar como tal. Así que les invito a que puedan entrar a ELSA, asimismo pueden entrar también a través de la página web de la SUNAFIL. Por ejemplo, entran a la página web de la SUNAFIL y en la parte última de intereses, aquí dice enlaces de intereses, atención al usuario, y aquí está Elsa. Y aquí pueden encontrar a Elsa para que puedan de ustedes de esa manera conocer un poco más sobre la normativa en relación a la matriz y per se o línea de base. Quizás hay empresas que no han implementado aún su sistema de gestión y ahí Elsa te va a dar a conocer qué es lo que le falta a tu empresa para que pueda cumplir con el marco normativo. Y también para las empresas que quizás no han conformado un subcomité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, también pueden entrar a ELSA para que le pueda asesorar de una manera interactiva y gratuita más que todo. También tenemos otro app que se llama Sunafin en tus manos. Básicamente es para que puedas registrar alguna denuncia a través de tu celular, lo descarga por Play Store para que puedas identificar al inspector. Si bien es cierto hoy en día la delincuencia que existe, ¿no? Hay personas que se hacen pasar por nosotros, es por ello que se ha creado este aplicativo Sunafin en tus manos para que puedas identificar a tu inspector. Solamente le solicitas el número de tu DNI y de esa manera vas a verificar si ese inspector pertenece a la Sunafin. Asimismo, entre otras funcionalidades que tiene este aplicativo. Bueno, eso es todo por mi lado. De igual manera, pueden escanear este QR que les va a direccionar al aplicativo que también tenemos una fil Responde pues, o sociolaboral. E igualmente agradecerles por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Mayra. A todos los participantes los invito a hacer sus consultas. Pueden realizarlas mediante el chat o levantando la mano. A ver, tenemos una consulta en el chat. Medina nos dice, ¿qué curso debería llevar para poder aprender a elaborar un IPC? Bueno, claro, si bien es cierto, todo empleador debe de darle sus capacitaciones a sus trabajadores, mínimo 4 capacitaciones al año, y esas capacitaciones deben ser de acuerdo a sus peligros y riesgos que están expuestos. Uno de ellos, bueno, claramente está relacionado a lo que es la materia de seguridad y salud en el trabajo, pero si usted como trabajadora quiere conocer cómo elaborar una matriz per se u otro, puede entrar también a través de nuestras redes sociales, eh, que también le transmitimos cualquier curso en seguridad y salud en el trabajo, o también el Ministerio de Trabajo también tiene su plataforma que es Capacítate, que también ahí dan cursos sobre seguridad y salud en el trabajo relacionada a la I per se. Igualmente a todos los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales porque continuamente estamos difundiendo los cursos relacionados, claro, a la seguridad, salud en el trabajo, social laboral, tanto sea feria, congresos.
Y hace poco también hubo un congreso para comités y supervisor de seguridad, salud y trabajo a nivel nacional. Y bueno, más que todo les invito para que puedan seguirlo para que estén actualizados sobre los cursos. Igualmente, el Ministerio de Trabajo también tiene su propia plataforma para que también se puedan orientar en cómo realizar esa matriz. Asimismo, también como lo señalaba el aplicativo ELS, ¿no? Que también te va a ayudar a cómo realizar esa matriz per se de una manera muy interactiva y gratuita más que todo porque te va a dar descargables y te va a ayudar a realizar esa matriz per se. Muchas gracias, ingeniera Mayra. Tenemos otra consulta. Daisy Peña nos dice, agradezco su presentación, excelente. Quería consultar un escenario. En el caso del IPRC, en el 2025 lo realicé en abril y en el 2026 lo realicé en junio. ¿Estoy sujeto a una sanción? ¿Cómo? O sea, lo realizó en abril de este año o Ujú. del año pasado, de este año. A ver, Ah, Daisy, si o, podrías indicarnos bien tu Hola, ¿qué tal? consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mi consulta va como el IPRC se actualiza mínimo cada vez un año, ¿no? Anual. En caso, por ejemplo, en el 2025 lo realizo en abril y en el 2026 lo realizo pasando junio, por ejemplo, ¿eso me amerita una sanción? claro, ante una fiscalización sí, porque es mínimo una vez al año. Es decir, tú has debido actualizar o debes actualizar en abril de 2026, no en junio, porque ya excedería el plazo de un año. Ok, o sea, Ante una no hay fiscalización, un sí. margen, pero sería dentro del mes de abril. Si, por ejemplo, lo hice un 15 de abril, Claro, pero un podría año, ser un 30 de abril. claro, es un año calendario, mínimo una vez al año. Puede ser Ok. menos, sí, como bien lo señalaba, ante quizás un accidente de trabajo que ocurra o algún cambio de equipos, maquinarias, o quizás ha cambiado la normativa, se ha actualizado. Ante ello también se debe actualizar. Porque hay muchas Ok. empresas que quizás actualizan menos de un año, que Sí, sucede casos. sí, Ujú. entiendo. Gracias. ¿Me Ah, una podrías? consulta más para poder cerrar. Sí, ¿Se compartirá esta presentación o...? sí, claro. Sí, en sí Ah, la encargada de comunicaciones le va a enviar a la persona que ha coordinado. Y sí, me imagino que les va a compartir para que lo puedan difundir con todos ustedes. Pero sí, siempre se comparte a todas las instituciones, empresas que otorgamos capacitaciones. ok, muchísimas gracias. Ujú. Gracias, Daisy, por su participación. Tenemos otra consulta. ¿Hay un número límite de trabajadores para contar con prevencionista de riesgo? No, no hay un límite como tal. Si bien es cierto, todo empleador debe tener su servicio de seguridad de salud en el trabajo. Si bien es cierto, este servicio de seguridad de salud en el trabajo está conformado por diferentes profesionales, ya sea en este caso por un prevencionista de riesgo, por un médico ocupacional, por un ingeniero, que sea una persona competente, pero no hay un límite, ya sea de uno o dos trabajadores, ya queda gestión interna del empleador a qué perfil y profesional quiera contratar, ya sea un prevencionista u otro. Muchas gracias, ingeniera Mayra. Bueno, como ya estamos culminando con la charla del día de hoy, si ya no hay más consultas, iríamos finalizando. Aprovechen en realizar las preguntas, ya que tenemos una representante en el mismo SUNAFIL, ¿no? Sí, de igual manera comunicarles, como pueden observar en pantalla, también pueden escanear ese QR. Tenemos un aplicativo que se llama Sunafin Responde. También pueden hacerlos a través de ese medio. Entran a Google, hay un equipo especializado de abogados e ingenieros que le van a resolver consultas. Ponen Sunafin Responde y es para básicamente absorber las consultas y menos de 48 horas las estamos respondiendo a través de su correo electrónico que van a colocar, ¿no? Anoten a las personas que interesadas en este caso, te va a salir esta pantallita. Acá hay preguntas frecuentes, pero básicamente este aplicativo le vamos a poder absorber cualquier consulta o duda que tuvieran tanto en la materia laboral o de seguridad y salud en el trabajo. Le dan clic en ingresar
y acá ya llenan sus datos. Si es trabajador, empleador, sus apellidos, su correo muy importante porque a través del correo le vamos a direccionar, en este caso, la respuesta. Pone acá su consulta que tenga y nos envía. Cabe precisar que todas las consultas deben ser relacionadas a la normativa laboral o de seguridad y salud en el trabajo. El aplicativo se llama Sunafin Responde. Igualmente pueden escanear el código QR ante cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias, ingeniera Mayra. Bueno, vamos dando por finalizada la charla del día de hoy. Agradecerles a todos por su participación. Gracias nuevamente, ingeniera. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.